Hoy quiero mostrarte 3 acciones sencillas que pueden ayudarte a reconectar con ese hombre que últimamente se muestra frío contigo. Lo sientes distante. Notas que algo cambió. Los mensajes ya no son los mismos. La energía entre ustedes bajó. Y ahora te preguntas cómo darle la vuelta a esta situación y acercarlo otra vez, pero sin perder la elegancia, sin rogar, sin caer en la desesperación. Quédate conmigo, porque lo que vas a entender hoy puede cambiar por completo la forma en que atraviesas este momento. Pero antes de hablar de los 3 pasos, hay algo fundamental que debes saber. Cuando un hombre se vuelve más frío o distante, casi todas las mujeres llegan a la misma conclusión de inmediato. Seguro hay otra. Es un pensamiento automático. Y, al mismo tiempo, suele ser el primer gran error. Porque cuando partes de esa idea, tu actitud se transforma. Empiezas a sospechar, a vigilar, a cuestionar, a reclamar, aunque intentes disimularlo. Y aunque no lo digas en voz alta, él percibe esa energía. Lo siente. Entonces, antes de reaccionar impulsivamente o hacer algo de lo que luego te arrepientas, es importante comprender por qué muchos hombres se alejan. Hay 3 motivos principales. El primero es simple y directo. Puede haber perdido el interés. No tiene sentido endulzarlo. A veces pasa. No existe una fórmula mágica para obligar a alguien a quedarse si ya tomó la decisión de irse. Si el desinterés es total y definitivo, ninguna estrategia lo va a cambiar. Pero aquí hay un matiz importante. Casi nunca es tan absoluto como parece. Aunque en el momento él piense ya no quiero esto o esto no es lo que esperaba, eso no borra todo lo que vivieron. Hubo momentos buenos. Hubo conexión. Hubo emociones reales. Y la mente humana no elimina eso de un día para otro. Desde la psicología junguiana se habla de los complejos, conjuntos de recuerdos y emociones que permanecen activos en el inconsciente. Esos vínculos internos no desaparecen de golpe. Pueden reactivarse o pueden apagarse según cómo actúes durante el distanciamiento. Tu comportamiento ahora influye más de lo que imaginas. La segunda razón es que su atención puede estar puesta en otra cosa. Y no necesariamente en otra mujer. Puede ser un trabajo nuevo, un proyecto exigente, una etapa difícil o algo que le esté consumiendo toda la energía mental. Cuando algo nuevo aparece, suele generar entusiasmo, casi una ilusión. Todo parece perfecto al principio. Pero esa euforia inicial no dura para siempre. Con el tiempo, la realidad vuelve a su lugar. Y cuando eso ocurra, él mirará alrededor para ver qué sigue ahí. La pregunta es, ¿qué versión de ti va a encontrar cuando mire hacia tu lado? Eso depende totalmente de cómo te hayas comportado durante su ausencia. La tercera razón, y quizá la más común, tiene que ver con algo mucho más simple, la forma en que los hombres procesan sus problemas. Muchas mujeres, cuando están mal, necesitan hablar, contar, desahogarse. Pero muchos hombres hacen lo contrario. Se callan, se aíslan, se encierran en sí mismos. No porque no les importe la relación, sino porque aprendieron que deben resolver todo solos. Desde pequeños se les enseñó que mostrar vulnerabilidad es debilidad, que pedir ayuda es fracasar. En términos junguianos, eso se relaciona con una parte emocional poco desarrollada, lo que dificulta que expresen lo que sienten. Cuando entiendes esto, dejas de interpretar su silencio como rechazo. Y empiezas a verlo como una limitación emocional de él, no como algo personal contra ti. Ahora que comprendes estas posibles causas, sí podemos hablar de soluciones. El primer paso es darle espacio. Y esto es clave, no es solo espacio para él. También es espacio para ti. Tiempo para calmarte. Para observar. Para no reaccionar desde la ansiedad. Intentar forzar conversaciones, presionar o exigir respuestas en este momento solo genera más distancia. Si él ya se siente saturado por problemas, lo último que querrá es sentir más presión emocional. Por eso, en vez de correr detrás, enfócate en ti. Equilibra tus emociones. Cuida tu mente. Retoma tu vida. No es egoísmo. Es madurez emocional.
A veces el distanciamiento del otro es una invitación a reencontrarte contigo misma. Este es el momento de tomar distancia y mirar la situación con perspectiva. No es el instante adecuado para sentarlo a hablar. Tampoco para exigir explicaciones. Y mucho menos para presionar. Cuando fuerzas una conversación en medio de la tensión, no ayudas a la relación, la cargas todavía más. Piénsalo así. Si él ya está saturado de problemas y siente que todo le pesa, ¿qué crees que pasa por su mente antes incluso de llegar a casa? Algo como, seguro llego y empieza otra discusión, otro asunto más que resolver. Y nadie quiere volver a casa sintiendo que le espera otro conflicto. Evita convertirte, sin querer, en esa presión extra. En lugar de eso, observa. Toma distancia emocional. Busca tu centro. Al principio es normal que tu cabeza se llene de pensamientos. Rabia, ansiedad, dudas, miedo. Todo eso aparece junto. Pero no puedes actuar desde ese caos interno. Respira. Regúlate. Encuentra estabilidad. Ahora mismo no se trata de resolverle la vida a él. Se trata de cuidarte tú. Y eso no es egoísmo, aunque te lo parezca. Quizá pienses, pero él me necesita, debería estar ahí. No exactamente. Él necesita espacio para ordenar sus ideas. Y tú necesitas espacio para recuperar tu equilibrio. Ambos requieren tiempo, solo que de formas distintas. Mientras tanto, vuelve a ti, a tus intereses, a tu rutina, a tus proyectos, a lo que te hace sentir completa. Desde la perspectiva de Jung, existe algo llamado individuación, el proceso de convertirte en quien realmente eres, más allá de las relaciones. Y muchas veces nos perdemos tanto en el vínculo con alguien que olvidamos nuestra propia identidad. A veces, la distancia del otro no es un castigo. Es una oportunidad para reencontrarte contigo misma. Segundo paso, cero presión. No tienes que solucionar nada hoy. No necesitas respuestas inmediatas. Las emociones profundas no se resuelven de un día para otro. Cuando alguien se siente atraído por algo nuevo, ya sea una persona, una experiencia o un proyecto, todo parece brillante al principio. Idealizado. Perfecto. Pero esa euforia inicial siempre se desgasta con el tiempo. La novedad pierde intensidad. Y cuando eso ocurre, la comparación aparece sola. Muchas veces es ahí cuando alguien se da cuenta de lo que realmente tenía. Mientras exista historia compartida, nada está completamente cerrado. Por eso, correr detrás no solo es inútil, también puede ser contraproducente. Perseguir, insistir, suplicar, intentar convencer, todo eso, además de agotarte, suele empujar más lejos a la otra persona. Y hay algo curioso. A veces ni siquiera existe una razón clara para el distanciamiento. Él mismo puede estar confundido. Pero si tú empiezas a presionar constantemente, le das una explicación fácil. El problema es ella. Sin querer, te conviertes en la causa que antes no existía. Por eso, suelta. Aunque duela. Fluye con el momento. Protege tu paz mental. Tu estabilidad emocional es más importante que cualquier reacción impulsiva. Y algo más, no intentes llamar su atención. Nada de indirectas en redes. Nada de frases dramáticas. Nada de fotos calculadas para provocar celos. Cuando las intenciones se notan, pierden efecto. Lo más poderoso es la neutralidad. La calma. Porque entonces sucede algo interesante. Él empieza a preguntarse. Qué raro, pensé que estaría detrás de mí. ¿Por qué está tan tranquila? ¿Qué está haciendo? Y esa duda despierta curiosidad. La curiosidad reabre el interés. El silencio sereno genera mucho más impacto que cualquier intento forzado de destacar. Tercer paso, recibir sin desahogar el resentimiento. Si la conexión fue auténtica, hay muchas probabilidades de que vuelva a acercarse. Y cuando eso pase, es probable que traigas heridas acumuladas. Dolor por la distancia. Enojo por su frialdad.
Palabras guardadas que quieren salir de golpe. Es comprensible. Pero ahí es donde muchas personas cometen el mayor error. Aprovechan el reencuentro para soltar todo el reproche contenido. Y eso arruina el momento. Si lo recibes atacando, señalando fallas o reclamando, lo único que logras es que vuelva a cerrarse. En ese instante, repítete internamente, esto no es el momento. Primero reconecta. Después, cuando exista estabilidad, habrá espacio para conversaciones más profundas. Recuerda esta idea simple. Lo dulce atrae. Lo amargo aleja. Tus palabras pueden ser refugio o castigo. Si quieres que alguien se acerque, necesita sentir seguridad emocional contigo. Que puede hablar sin ser juzgado. Que puede mostrarse vulnerable sin ser atacado. Si cada acercamiento termina en reproches, aprenderá a no volver cuando esté débil. Pero si encuentra comprensión, va a asociarte con calma, no con conflicto. Y eso cambia completamente la dinámica. Ahora bien, hay algo importante que debes entender antes de continuar. Dar espacio no significa desaparecer con frialdad ni actuar con indiferencia hostil. Existe una gran diferencia entre retirarte con madurez y alejarte desde el resentimiento. Y de eso vamos a hablar a continuación. Dar espacio no es hacer un espectáculo. No es anunciarlo. No es dramatizarlo. No es intentar que él sienta tu ausencia como castigo. Dar tiempo es algo mucho más simple. Bajar tu presencia con naturalidad. Menos mensajes. Menos búsqueda. Menos insistencia. Sin juegos. Sin estrategias para herir. Solo calma. Muy diferente es desaparecer desde el enojo. Bloquearlo para que sufra. Publicar indirectas. Subir fotos con intención de provocar celos. Mandar mensajes pasivo-agresivos. Eso ya no es espacio. Eso es guerra emocional. Y hay una diferencia enorme entre ambas posturas. Cuando tomas distancia de forma serena, él nota que ya no estás tan presente, pero no se siente atacado. Y esa ausencia tranquila despierta cosas interesantes. Curiosidad, reflexión, incluso nostalgia. En cambio, cuando te alejas con hostilidad, lo que percibe es agresión. Y frente a la agresión, la mente humana no se abre. Se defiende. Aparece el orgullo, el enfado, la necesidad de justificarse. Y termina pensando, sí, hice bien en alejarme. La intención con la que haces algo pesa tanto como la acción en sí. Desde la visión de Jung, el inconsciente capta señales sutiles todo el tiempo. Aunque él no pueda explicarlo con palabras, va a sentir tu energía. Por eso, si das espacio, que sea desde la paz, no desde el resentimiento silencioso. Aquí entra una dinámica psicológica muy clara. Cuanto más persigues a alguien que se está distanciando, más confirmas su deseo de escapar. Sin darte cuenta, te conviertes en presión. Y nadie quiere acercarse a lo que siente como presión. Jung hablaba de los opuestos dentro de la psique. Cuando fuerzas algo hacia un lado, la energía tiende a irse hacia el contrario. Si tú empujas por cercanía cuando él necesita aire, él empujará con más fuerza por distancia. Es casi una ley emocional. Pero cuando dejas de perseguir, algo cambia. La presión desaparece. Y sin presión, la mente puede sentir. Además, se crea un vacío. Y los vacíos tienen algo curioso. Piden ser llenados. Empieza a notar tu ausencia de otra manera. No la ausencia que alivia, por fin dejó de insistir, sino la ausencia que pesa, que raro, ya no está. Y esa segunda sensación es mucho más potente. Porque nace del deseo, no del cansancio. Esto no significa callarte para siempre ni fingir que nada pasó. Significa entender el momento correcto. Cuando alguien regresa, el vínculo está frágil. Es como un puente recién reconstruido. Primero necesitas comprobar que sostiene peso, que todavía hay conexión, que pueden mirarse sin tensión. Si en ese instante descargas todo el enojo acumulado, es como tirar piedras contra el mismo puente que estás tratando de cruzar. Primero reconecta.
Después conversa. Son dos etapas distintas. Más adelante, cuando la relación esté estable otra vez, si puedes hablar de lo que dolió. Pero desde otro lugar. No desde el ataque. No desde el castigo. Sino desde la vulnerabilidad. No es lo mismo decir, desapareciste y me hiciste sufrir, que decir, cuando te alejaste me sentí sola y confundida. Me gustaría entender qué estaba pasando contigo. El mensaje es parecido. La energía es completamente diferente. La primera frase genera defensa. La segunda invita al diálogo. Y ese matiz lo cambia todo. Cuando dejas de insistir, su mente empieza a notar el contraste. Donde antes había reclamos, ahora hay silencio. Donde antes había ansiedad, ahora hay serenidad. Donde antes estabas siempre disponible, ahora no tanto. Ese cambio llama la atención. Primero surge la curiosidad. ¿Qué pasó? ¿Por qué ya no me busca? Después aparece algo más profundo. Empieza a extrañar lo que daba por hecho. Tu presencia, tu interés, tu energía. No porque se lo hayas quitado bruscamente, sino porque ya no está garantizado. Y esa diferencia despierta nostalgia. Finalmente llega la etapa más importante, la reevaluación. Empieza a preguntarse, ¿qué significa ella para mí? ¿Realmente quiero perder esta conexión? ¿Qué valor tiene lo que teníamos? Esa reflexión solo ocurre en el silencio. Nunca bajo presión. Cuando presionas, interrumpe su proceso interno. Cuando das espacio, permites que sus propias emociones hablen. La psique necesita tiempo para integrar lo que siente. No funciona a la fuerza. Señales de que se está acercando otra vez. Casi nunca regresa de golpe. Antes suele haber pequeños movimientos. Un mensaje trivial. Un me gusta inesperado. Una excusa para preguntar algo sin importancia. Coincidencias que no parecen tan casuales. No son casualidades. Son tanteos. Está probando el terreno. Quiere saber si todavía hay lugar para él. Si puede acercarse sin ser rechazado. Tu respuesta a esos gestos es clave. Si reaccionas con frialdad excesiva, interpreta que la puerta está cerrada. Si reaccionas con desesperación o reclamos inmediatos, siente presión y retrocede. El punto ideal es otro. Calidez sin urgencia. Apertura sin necesidad. Estás disponible, pero no dependiente. Esa mezcla transmite seguridad emocional. Y la seguridad es lo que más invita a alguien a volver. La conversación para entender lo que pasó. Cuando el vínculo ya se haya restablecido y exista estabilidad, entonces sí llega el momento de hablar. Elige bien cuándo. Un momento tranquilo. Sin prisas. Sin estrés. Sin discusiones recientes. Y empieza hablando de tu experiencia, no acusándolo. Describe cómo te sentiste, no lo que él hizo mal. Por ejemplo, cuando te alejaste sin explicaciones, me sentí confundida y me dolió. Me gustaría entender qué estabas viviendo. Eso abre una puerta. En cambio, frases como, me abandonaste y me lastimaste, levantan muros. Después pregúntale por su mundo interno. ¿Qué estaba pasando con él? ¿Qué sentía? ¿Qué necesitaba en ese momento que quizá no supo expresar? Cuando alguien se siente escuchado, baja la guardia. Y ahí es donde la verdadera conexión puede reconstruirse. Escúchalo de verdad. No para responder. No para defenderte. No para demostrar que tienes razón. Escucha para comprender. Incluso si lo que dice incomoda. Incluso si no era lo que esperabas oír. Porque entender su mundo interno es más útil que ganar una discusión. Y después de escuchar, entonces sí, expresa lo que tú necesitas. No desde la exigencia. Desde la claridad. Algo como: entiendo que a veces te cierras y necesitas espacio. Lo respeto. Pero cuando eso pase, necesito al menos una señal básica.
Un mensaje corto que me diga que estás procesando cosas. Si sé lo que ocurre, puedo darte tu espacio sin sentir que me estás dejando sola. Eso no es presión. Es crear acuerdos. Es poner límites sanos. Es construir una forma de relacionarse más madura. Cuando hay expectativas claras, hay menos malentendidos y menos dolor innecesario. Cuando es momento de soltar. Y ahora viene una parte que pocas personas quieren escuchar. No toda historia se puede rescatar. No toda conexión merece ser salvada. A veces insistimos más por miedo a perder que por amor real. Si notas un patrón repetido donde él se aleja una y otra vez sin intención de cambiar. Si después de hablarlo sigue desapareciendo. Si estando con él te sientes más sola que estando sola. Quizá el problema no sea la situación. Quizá sea la relación en sí. Los 3 pasos que te enseñé funcionan cuando existe una base sólida. Cuando hay sentimientos genuinos. Cuando el distanciamiento es circunstancial, no parte de su personalidad. Pero no funcionan cuando alguien simplemente no está disponible emocionalmente. No funcionan cuando el alejamiento no es una fase, sino su forma de ser. La verdadera madurez está en saber diferenciar eso. Jung hablaba de aceptar la realidad tal cual es, no como quisiéramos que fuera. Y a veces la realidad duele. A veces la verdad es que esa persona no puede darte lo que necesitas. Aceptar eso puede romperte el corazón, pero también te libera. Porque te abre espacio para alguien que sí pueda encontrarte a tu nivel. Los posibles desenlaces. Cuando aplicas este proceso, básicamente pueden pasar 3 cosas. El primer escenario, vuelve. Si el vínculo era auténtico y solo atravesaban una etapa confusa, el espacio, tu equilibrio y tu actitud abierta crean el terreno perfecto para la reconciliación. Le diste aire. Te fortaleciste. No lo atacaste cuando regresó. Él pudo pensar con claridad, extrañarte y elegir acercarse otra vez. Y muchas veces, después de superar una distancia así, la relación se vuelve más consciente y más fuerte que antes. Porque ya pasó una prueba real. El segundo escenario, no regresa. Y esto también puede pasar, incluso haciendo todo bien. Quizá ya había tomado otra dirección. Quizá sus sentimientos cambiaron. Quizá simplemente no era el momento correcto. Pero si eso ocurre, no fracasaste. Porque durante el proceso no te abandonaste a ti misma. Creciste. Te priorizaste. Aprendiste a sostenerte emocionalmente. No vuelves al punto de partida. Vuelves más fuerte. Más clara. Más preparada para una relación mejor. El tercer escenario. Tú cambias de opinión. Y este es más común de lo que imaginas. A veces, mientras tomas distancia y vuelves a ti, te das cuenta de algo inesperado. Que quizá estabas idealizando la relación. Que estabas dando más de lo que recibías. Que te estabas perdiendo intentando sostener algo que no te sostenía. Y de pronto ya no lo quieres de la misma manera. El alejamiento, que parecía una amenaza, termina siendo un regalo. Te devuelve tu perspectiva. Te recuerda quién eres. Y eliges desde la lucidez, no desde el miedo. Ese también es un final válido. ¿En quién te conviertes durante el proceso? Más allá de lo que pase con él, hay algo que sí está garantizado. Tú cambias. Aprendes a dar espacio sin sentir abandono. Aprendes a cuidarte primero. Aprendes a no rogar atención. Aprendes a recibir desde la dignidad, no desde la carencia. Y eso transforma todas tus relaciones, no solo esta. Te conviertes en una mujer con centro propio. Una mujer que no persigue, que no mendiga amor, que sabe lo que vale. Y esa energía atrae vínculos completamente distintos. No por técnicas ni estrategias, sino porque tu identidad cambió. Te convertiste en alguien emocionalmente sólida. Y eso, por sí solo, lo cambia todo. Ahora quiero profundizar en algo muy importante. Mantener la dignidad mientras duele. Dar espacio no significa que no te afecte. Claro que va a doler.
Habrá noches difíciles, momentos de ansiedad, pensamientos repetitivos. Eso es humano. La clave no es no sentir. La clave es donde colocas ese dolor. Hablar con amigas de confianza ayuda. Ir a terapia ayuda aún más. Escribir lo que sientes libera muchísimo. Pero descargar todo directamente sobre él, mientras está distante, suele empeorar las cosas. Porque en ese momento no puedes sostener tu dolor. Y si cada interacción se convierte en una avalancha emocional, te asociará con más peso, no con calma. Y nadie se acerca a lo que percibe como carga. La dignidad no es frialdad. Es autocontrol. Es elegir conscientemente cuándo, cómo y con quién expresar lo que sientes. Puedes estar rota por dentro, y aún así mantener serenidad en tus mensajes. Eso no es falsedad. Es inteligencia emocional. Es entender que no todo debe decirse en el instante en que se siente. Hay conversaciones que necesitan el momento correcto. Y aquí entramos en otro punto delicado. La tentación de forzar una conversación. El peligro de interpretar demasiado rápido. Cuando alguien se aleja, tu mente no soporta el vacío. Entonces inventa historias. Seguro hay otra. Ya no me quiere. Arruiné todo. No soy suficiente. Esos pensamientos aparecen solos y parecen hechos. Pero muchas veces no son realidad. Son miedo. Desde la psicología profunda, tendemos a proyectar nuestros temores internos sobre lo que ocurre afuera. Vemos el mundo teñido por nuestras heridas. Si temes el abandono, cualquier silencio parece abandono. Si te sientes insegura, cualquier distancia parece rechazo. Y lo más delicado es esto: terminas comportándote según esa historia. Y a veces tu reacción termina creando exactamente lo que temías. Por eso el espacio es tan valioso. Porque rompe el ciclo automático de pensar, asustarte, reaccionar, empeorar la situación. Te da tiempo para observar con más objetividad. La trampa de estar siempre disponible. Muchas mujeres, frente al alejamiento, reaccionan haciendo lo contrario. Se vuelven ultra disponibles. Siempre contestan al instante. Cancelan planes si él llama. Están listas, esperando cualquier señal. Desde afuera parece dedicación. Pero muchas veces es miedo disfrazado de amor. Y esa diferencia se siente. Hay dos tipos de disponibilidad. La que nace de la plenitud, estoy aquí porque quiero compartir contigo. Y la que nace de la carencia, estoy aquí porque temo perderte. La primera atrae. La segunda agobia. Cuando mantienes tu vida activa, tus amigos, tus proyectos, tus intereses, tu presencia se vuelve una elección, no una necesidad. Y eso cambia completamente la energía. No estás esperando que te escojan. Tú eliges participar. Esa postura transmite seguridad. Y la seguridad es magnética. Lo que definitivamente no debes hacer. Hay conductas que solo empeoran todo. Evita convertirte en detective. Revisar sus redes cada 5 minutos. Preguntar a conocidos dónde está. Imaginar escenarios. Eso solo alimenta tu ansiedad y proyecta desesperación. Tampoco intentes provocar celos. Fotos calculadas. Nombres nuevos. Juegos emocionales. Las manipulaciones casi siempre salen mal y rompen la confianza. Nada de ultimátums impulsivos. O volvemos ahora o se terminó. Cuando alguien se siente presionado contra la pared, suele elegir la salida más rápida, irse. Y, por favor, no te rebajes. No ruegues. No supliques. No prometas cambiarlo todo con tal de que se quede. La dignidad siempre suma valor. La desesperación lo resta. Cuidarte no es montar un espectáculo para que él vea lo bien que estás. Eso no es sanación. Es estrategia. Si haces cosas solo para provocar una reacción, sigues girando alrededor de él. El verdadero autocuidado ocurre en silencio. Cuando haces algo que te nutre aunque nadie lo note. Leer.
Entrenar. Aprender. Descansar. Reconectar contigo. Esas acciones cambian tu interior, no tu imagen. Y cuando cambias por dentro, tu energía se transforma. Desde la mirada junguiana, hay una diferencia entre la máscara que mostramos y el yo profundo que realmente somos. Cambiar la máscara es superficial. Transformar el interior es auténtico. Y lo auténtico atrae sin esfuerzo. Nada profundo se arregla de un día para otro. Las relaciones no se deterioran en una sola discusión. Se desgastan poco a poco. Y la reconstrucción también es gradual. Requiere tiempo. Si esperas resultados inmediatos, te vas a frustrar. Y la frustración te llevará a presionar, justo lo que más daño hace. Ser paciente no significa quedarte de brazos cruzados. Significa sostener tu equilibrio día tras día, aunque no veas cambios instantáneos. Es constancia emocional. Algo muy importante. Mira el historial, no solo el momento actual. Si esta es la primera vez que se aleja, puede ser circunstancial. Si pasa 2 veces, tal vez coincidencia. Pero si se repite una y otra vez, ya no es casualidad. Es carácter. Y los patrones dicen más que las promesas. A veces el acto más valiente no es reconquistar. Es aceptar que algo no funciona y soltar. Volvamos a lo esencial. Primer paso, espacio y equilibrio. No perseguir. Observa y cuídate. Segundo paso, cero presión. Nada de llamar la atención o forzar. Neutralidad y calma. Tercer paso, si regresa, recibe con calidez. Reconecta primero. Habla después. Son principios simples. Difíciles de practicar, sí. Pero funcionan porque respetan la naturaleza emocional del otro. Sobre todo, tu propia dignidad. Recuerda esto. No puedes controlar lo que él decide hacer. Pero sí puedes elegir cómo respondes. Y tu respuesta define todo lo que sucede después. Nos vemos en el próximo.